Inundaciones, olas de calor han sido solo algunos de los eventos meteorológicos que no nos dejan olvidar este cambio climático que hemos provocado nosotros y que cada vez marca más nuestra agenda noticiosa cotidiana. Queremos revisar qué efectos tuvo esta información, qué impactos tienen en las decisiones que estamos tomando como humanidad, cuánto hemos avanzado en esta tarea que parece gigante e inabarcable. Y para hablar de este tema que a veces es triste, pero que no perdemos la esperanza de lograr, es que hoy día estamos con Olga Barbosa, investigadora y académica de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias, Olga, por estar otra vez en Futuro 360. Gracias a ti, Paloma, un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Cada vez que tenemos estas entrevistas sobre la revisión del año en materia climática, el ambiente es un poco depresivo, ¿no? Como que sentimos que no avanzamos a la velocidad suficiente. Pero ¿cuáles son para ti los grandes hitos que tenemos que mirar y con qué ojos debiéramos mirarlos? Bueno, yo, obviamente, por lo que yo trabajo también, ¿cierto? Para mí uno de los grandes hitos tiene más que ver con la COP15. Ya que hace mucho tiempo que no sé, la COP15 es la que se refiere al término, o sea, digamos, a los términos que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad. Y creo que es bonito también, no solo porque en esta conferencia se comprometen los países a poder conservar el 30% del planeta, básicamente, sino que también me parece que es súper importante porque hace mucho tiempo que no se realizaba esta COP. Ya, a diferencia de las COP que tienen que ver con el cambio climático que van ocurriendo todos los años. Y menciono el tema de biodiversidad porque usualmente pensamos que son como cosas separadas, ¿cierto? Aquí en el resumen la ministra lo dice muy bien, que son cosas que son indisolubles, la ministra de Medio Ambiente, ¿cierto? Lo comenta. Son cosas indisolubles porque cómo cuidemos la biodiversidad es esencial para ver cómo nos vamos a adaptar al cambio climático y también cómo podemos mitigarlo. Entonces, esta nueva visión en donde ya estamos hablando de las dos cosas al mismo tiempo, yo creo que eso es una esperanza. Ahora, respecto de lo que tú mencionas, de que terminamos los años un poco en tristeza, yo creo que una de las cosas fundamentales es entender que todo esto llegó y cambió todo, que no vamos a retroceder. ¿Ya? Llegamos un poquitito tarde para retroceder, pero también porque los procesos tienen unos tiempos que lo que nosotros hacemos ahora no se va a ver en unos años más. Por lo tanto, tenemos que buscar estrategias estrategias que nos ayuden a sobrevivir, ¿cierto? A vivir en este mundo de cambios. No seguir pensando que esto lo podemos, pues básicamente no lo vamos a retroceder, sino que todas las medidas que tomamos hoy en día son para vivir mejor y quedar menos vulnerables al tema, por ejemplo, del cambio climático. A ver, me encantaría volver sobre esta COP15 de la biodiversidad, que además nosotros en Futuro 360 fuimos el único medio en visitar y en asistir a todas las negociaciones. Todos lo pueden revisar si quieren ver más los detalles en nuestros informes que están disponibles. Pero me encantaría entrar ahí en específico porque cuando uno mira la meta global de proteger el 30% del planeta en el mar y en la tierra, a esta fecha, uno ve que Chile va bien, porque Chile tiene una buena porción de su área marítima exclusiva y también tiene un 21% más o menos de su área terrestre protegida. Pero las dos sabemos que esa tarea es por ahora más bien una declaración. ¿Cómo ves que aquí en Chile nosotros podemos hacer que ese montón de tierra que ya hemos logrado por ley proteger se convierta en un montón de tierra que protejamos efectivamente y que sea un aporte adaptativo para el cambio climático? Bueno, creo que es una excelente pregunta, porque en realidad, si bien es una declaración, ¿cierto? Primero marca un hito y la presencia de Chile en este tipo de declaraciones que eventualmente van a tener que transformarse en acciones. Pero nosotros en Chile tenemos que ver algo antes. Nosotros necesitamos que esas áreas protegidas estén bajo un sistema de gestión eficiente. Y eso tiene que ver con la ley de la creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que en Chile duerme hace 12 años. Bueno, no específicamente que duerme, porque en realidad han habido cambios, pero no ha sido aprobada en 12 años. Y nosotros no nos podemos permitir como país, y bajo la situación en la que vivimos, de que efectivamente estas leyes tengan esta tramitación tan lenta. ¿Ya? Entonces, creo que ya ocurre que es una irresponsabilidad tremenda que esta ley no
digamos, empiece a funcionar, o sea, digamos, que cree este servicio, de tal forma de poder mejorar la gestión de esta cantidad fantástica que tenemos de áreas protegidas. También es importante, porque ese modelo de gestión no se ha aprobado aún, también nos permite gestionar la biodiversidad fuera de las áreas protegidas. Y esto es súper importante porque las áreas protegidas en Chile, si bien son una gran cantidad, al igual que en muchas otras partes del mundo, estas áreas protegidas no necesariamente están en el lugar en donde tenemos mayor diversidad. ¿Ya? Y nosotros en Chile tenemos la mayor diversidad de especies, ¿cierto? La mayor cantidad de número de especies, las especies que son más endémicas, además que están solamente en esos lugares y en Chile en particular, las tenemos justamente en donde vivimos y donde producimos. ¿Ya? Donde vivimos, me refiero a Chile centro-sur, donde se concentra alrededor del 77% de la población urbana, y además donde producimos la mayor parte de la agricultura. Y por eso es que también es tan importante que esta ley se transforme en un, digamos, servicio, ¿cierto? En una realidad cuanto antes, porque necesitamos urgentemente proteger con una buena gestión las áreas protegidas, ¿cierto? En todas sus clases, y además las áreas fuera de las áreas protegidas, porque necesitamos un sistema de gestión eficiente. Así que aprovecho, si me permite, Paloma, de realmente hacer un llamado a los y las parlamentarias que de verdad este proyecto tiene unos focos. Llevamos 12 años, eso significa varios gobiernos, varias administraciones desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente, y realmente está claro que es un, digamos, un programa transversal y que es Olga, una responsabilidad echarlo a andar. me encantaría entrar en particular en esta mención que haces, porque lo que escucha la gente que no necesariamente está familiarizada con tu ámbito de trabajo, cuando tú haces esas declaraciones, es vamos a tener que proteger lugares en esas zonas donde producimos. Y eso suena de alguna manera como una amenaza o como una tensión difícil de resolver para los mismos productores, en este caso agrícolas, que además están bajo enormes tensiones a propósito de la crisis medioambiental y la crisis del agua. Entonces, podemos visitar un poco tu experiencia en ese sentido de qué manera se puede entretejer la necesidad humana de producir, alimentarnos y recibir todos los beneficios que la naturaleza nos da, y la necesidad humana también, sobre todo, de proteger la naturaleza para poder sobrevivir. ¿Cómo pueden coexistir mejor estas medidas y de qué manera tal vez este mismo servicio nos puede ayudar a encontrar mejores soluciones? Uh-huh. Bueno, primero hay que entender que, por ejemplo, ya que me hablaste de la agricultura depende de la naturaleza. La agricultura finalmente es naturaleza, ¿no es cierto? Pues nosotros podemos gestionar estos sistemas agrícolas, pero, por decirlo de alguna forma clara, una lechuga es naturaleza, ¿ya? Entonces, y necesita un sistema que la contiene. Y ese sistema es imposible que nosotros como seres humanos lo recreemos 100%, ¿ya? Por ejemplo, la polinización, ¿cierto? Necesitamos que los alimentos sean polinizados para poder tener una manzana. Y también cereales. Entonces, tenemos que pensar que nuestra vida está en un contexto, y ese contexto es la naturaleza, por lo tanto, no es una contraposición. Eso nos lo han enseñado porque muchas veces las disciplinas científicas han ido de manera separada, pero en el fondo hoy en día está muy claro cuáles son los beneficios de poder tener conservación. Específicamente en el caso que tú me estás mencionando, nosotros llevamos ya 14 años trabajando con la industria vitivinícola, que ya conserva alrededor de 34.000 hectáreas de áreas protegidas, o sea, que tienen áreas protegidas en sus predios. Por lo tanto, tener un sistema como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas va a permitir que también se les reconozca, ¿cierto? Digamos, este esfuerzo o esta acción que nos genera bienestar a todos y a todas, y que en el fondo haya un marco institucional que respalde eso. Y no solo la industria vitivinícola, tenemos también la industria forestal, que efectivamente tiene algunas áreas protegidas. También tenemos, estamos trabajando ahora últimamente, hace unos años, con la industria del aceite de oliva, y también estamos empezando a trabajar con la lechería. Es decir, toda la industria tiene la oportunidad, ¿cierto?, de hacer un cambio en esta gestión, y para eso también necesitamos, ¿cierto?, este apoyo institucional. Ahora, usualmente estamos hablando de sistemas agrícolas, Paloma, pero yo creo que una de las formas, como vimos, ¿cierto?, en el resumen, lo que ocurrió en Pakistán y las olas de calor que tenemos, por ejemplo, en Santiago y otras ciudades, como también acá en Valdivia, yo creo que aquí es importante que empecemos a pensar en este concepto de soluciones basadas en la naturaleza.
Esto significa que, por ejemplo, en una ciudad, cuando nosotros tenemos que buscar una solución para una ola de calor, no solo pensamos en cosas muy tecnológicas y ingenieriles, por decirlo así, ¿cierto? Que tiene que ver, por ejemplo, con aire acondicionado, ¿cierto? Dotar, por ejemplo, de aire acondicionado digamos, a los contextos habitacionales y de instituciones. Tenemos que pensar también que una solución basada en la naturaleza, que puede ser bastante efectiva también, tiene que ver con la arborización, de la generación de áreas verdes, y ahí tenemos que es la vegetación la que está generando un cambio en la temperatura, disminuyendo la temperatura ambiental. Lo que vimos en Pakistán, ¿cierto? Estas inundaciones feroces, también nosotros podemos encontrar soluciones basadas en la naturaleza que se han hecho en varios países y donde en Valdivia, por ejemplo, las tenemos, o Concepción, las tenemos de manera natural. Eso es los Humedales. humedales. ¿Ya? Claro, porque llueve y en el fondo estos lugares van reteniendo esa cantidad de agua y una vez que deja de llover, en el fondo también tenemos que sale el sol, ¿cierto? Y en el fondo aumenta la evaporación, también la transpiración de las plantas y podemos tener un mejor control del clima. Y es por eso que es tan importante que relacionemos el tema del cambio climático con la biodiversidad. Olga Barbosa, se nos acabó el tiempo como siempre, pero siempre nos volvemos a ver, así que junto con agradecerte por tu participación en Futuro 360 durante este año, esperamos verte también el